dejen dormir tranquilos. Bien, vamos a comenzar. Tenemos una palabra muy especial y tengo la bendición de compartir ese mensaje. Porque yo creo que todos en algún momento hemos hecho alguna renovación en casa. Todos hemos cambiado cortinas que se habían ensuciado y dijimos, bueno, pues están sucias. ¿Y qué hacemos para volver a dejarlas en su estado original? Lavarlas, ¿verdad? Las limpias las volvemos a poner, pero son las mismas cortinas. O bien, ya no sirven, hay que cambiarlas, pero me gustan esas cortinas que están. Y vuelvo a comprarme otras igualitas y las coloco. Eso también es renovación. O definitivamente aprovecho la ocasión para cambiarlas porque ya vi que mi vecino, mi hermano, tiene unas cortinas bonitas que le quedan tan bien a mi casa, de acuerdo a la pintura, y las cambio totalmente. También es renovación. Aquí necesitamos nosotros ubicarnos entonces en si recibí a Cristo pero sigo siendo igual, recibí a Cristo, me sanó, pero sigo teniendo el mismo carácter, o recibí a Cristo, me transformó y soy una nueva persona, tengo como una nueva vida. Esto es ubicarnos cada uno de nosotros en qué situación estamos. Renovado. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Y bueno, oramos para que la palabra caiga en buena tierra, mi Dios. Una vez más delante de ti, Señor, agradecidos por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor, para recibir el mensaje que tú has planeado enviarnos hoy, Señor. Te pido, mi Dios todopoderoso, que tomes el control de mi vida, Dios. Que aún tus palabras sean reemplazadas por las mías, Dios. Y que salga una palabra, una semilla que caiga en buena tierra y que dé el fruto que esperas de cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos estar aquí en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele aplauso fuerte al Rey. Gracias, Jesús. Todo lo que Dios hace, todo, absolutamente todo, lo hace para mostrarnos su amor, su poder, su fuerza, su misericordia. Un día, en el llamado que Dios le hizo a Saúl, Saúl era una familia normal, común y corriente, y es elegido, es llamado para ser el rey de Israel. No tenía una misión fácil, era complicada, pero Dios le muestra a Saúl que el llamado venía de él y le da ciertas señales. Le dice, ¿sabes qué? Porque él seguramente estaba, es más, dijo, ¿no sabes quién soy yo? Soy de la tribu más pequeña. Y dentro de mi tribu, mi familia es la más pequeña. ¿Cómo se veía Saúl? Que no podía. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Cuando vayas vas a encontrar a dos hombres junto al camino, junto al sepulcro de Raquel. Y te van a decir lo que tú estás haciendo, lo que tú estás buscando. Él había salido a buscar las asnas de su padre. Y pudo haber encontrado ahí 5 hombres, pero 2 de los 5 le iban a dar esta palabra. Si él hubiera encontrado una persona, entonces podría comprobar que la instrucción no venía de Dios, lo que le estaba diciendo Samuel. Y sucedió. Se encuentra 2 hombres y le dicen, ¿sabes qué? Dice tu papá que ya estés tranquilo, ya las asnas aparecieron. Es una confirmación. Dios siempre confirma que lo que Él nos dice es verdad.
Pero aún así, quizás Saúl podía tener dudas y Dios le vuelve a decir, ¿sabes qué? Cuando llegues a la encina de Tabor, vas a encontrar 3 hombres. Uno lleva 3 cabritos, otro lleva 3 tortas de pan y otro más lleva una vasija de vino. Y luego que te hayan saludado, te van a dar 2 panes. 2 panes. Es un regalo extraño. Lo que Dios estaba haciendo no era en sí lo que le iban a dar, no eran los panes en sí, sino la acción que Dios estaba haciendo para confirmarle a Saúl que la instrucción venía de Dios. Y sucede así. Se encuentran los 3 hombres y es más, como que ya se pasaron y de repente se queda uno y le da los 2 panes. Y así como Saúl, oye, entonces sí es de Dios. Pero por si fuera poco, Dios le dice, cuando entres a la ciudad, vas a encontrar una compañía de profetas. Descienden del lugar alto. Ellos van a estar ahí con salterio, con panderos, con flauta y arpa, y van a estar profetizando. Y entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y vas a profetizar con ellos. Saúl no era ningún espiritual. No se habla de la familia, que Saúl fuera muy espiritual. Sin embargo, hasta se hizo proverbio, ¿eh? Saúl entre los profetas, porque era raro verlo. Es como cuando nosotros nos convertimos a Cristo y andábamos de parranderos y de pronto nos ven con una Biblia. Así le sucedió a Saúl. Comenzó Saúl a profetizar y la gente lo vio y órale. ¿Sí o no le han dicho a usted, estás cambiado? Estás cambiado porque el Espíritu Santo vino sobre nosotros como llegó con Saúl para transformarlo. Los cambios que Dios hace en nuestra vida, Dios estaba mostrando que los cambios eran reales. Eran reales para que Saúl pudiera creer es lo que Dios le había dicho, el llamado de Dios. Cambio real, ese es el punto número 1. Jesús sabía de la necesidad que había con los de Samaria. Sabía que había esa enemistad y Dios no quiere que haya enemistad entre su pueblo. Si hay alguien enemistado aquí hoy mismo, levántese y vaya y pídale perdón. Ay, no, nadie. Porque no hay enemistad entre nosotros, al contrario. Pero Saúl sabía esto y les dijo a sus discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Y recordamos que los samaritanos tenían problemas con los judíos. Pero sabía de esa necesidad. Y dice en la primera escritura que vamos a ver, Juan capítulo 4, versículo 13 y 14. Cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todo aquel que bebe del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Es común que la gente en necesidad busque saciar su necesidad. Es común que la gente que tenga sed busque la manera de saciar esa sed bebiendo aguas o teniendo hambre de comer cualquier cosa. Es común que la gente lo haga. Pero justamente eso, comen cualquier cosa. Los hombres de Samaria, por supuesto, tenían sed y iban a ese pozo para tomar aguas de ahí y saciar su sed. Pero Dios les dice, Jesús le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que beba del agua amarga con cebada, no solamente va a volver a tener sed, va a tener una resaca al día siguiente terrible. No nos sacia. ¿Cuántas veces no dijeron, en mi vida lo vuelvo a hacer? No dijeron.
¿Cuántas veces no lo dijimos cuando teníamos ese dolor de cabeza? Y cuando estaba la siguiente semana, ahí estábamos nuevamente, porque el que bebe de esa agua no se va a saciar, volverá a tener sed y volverá a tener una mayor necesidad. Hablando de eso, hablando de placeres, hablando de drogas, hablando de cualquier cosa que tratemos de llenar nuestra vida para olvidarnos de esos problemas, ¿sabe qué? No va a ser posible que los olvidemos, volveremos a lo mismo. Todos en algún momento en nuestra vida hemos tenido un vacío profundo que hemos tratado o tratábamos de llenar de esa manera. Algunos que pelean con sus esposas o que peleaban con sus esposas, y aún los que están fuera se van, se salen, no quieren estar ahí. Y al final de cuentas, el problema no se ha solucionado, sigue ahí. Teníamos un vacío profundo en nuestro corazón. Y la gente sedienta, pues anhela cosas, anhela transformarse, anhela una vida diferente, anhela cambios en sus vidas. La gente sedienta busca y no encuentra. Y cuando encuentra, lo que encuentra se le va. Porque el único que puede saciarnos, el único que puede llenar ese vacío, ¿quién es? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero para que podamos nosotros encontrar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, aparte de recibirlo, porque con recibirlo no basta. A veces creemos eso, ya lo recibí, ya mi vida va a cambiar. No va a cambiar si no ponemos en práctica las instrucciones de Dios. La palabra en Jeremías dice: ustedes me van a encontrar siempre y cuando me busquen. ¿Cómo? De todo corazón. Y entonces, cuando ustedes me busquen de esa manera, yo voy a estar con ustedes y voy a poner fin a su condición de esclavos. Solamente entonces, cuando busquemos a Dios de todo nuestro corazón, la condición que buscábamos llenar con alcohol, con placeres, con drogas, con deportes aún. Porque a veces creemos que me voy y me olvido. No me olvido. Lo hemos tratado de llenar de esa manera, pero no, necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, y solamente entonces Él pondrá fin a la condición que teníamos. Solamente entonces. Y cuando lo buscamos de esa manera, lo encontraremos y tendremos una vida diferente, una vida nueva. Y ese es el punto número 2. Nueva vida. Dios se lo dijo a Saúl: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y vas a profetizar con ellos, algo que Saúl no había hecho en su vida. Para él esa expresión de profetizarás era algo extraño. Él sabía que solamente los videntes de aquel tiempo, que después se les llamó profetas, podían hacer eso. Era algo extraño que le dijeran eso. Tenía que hablar como inspirado por Jehová de los ejércitos, ya fuera predicando, hablando el futuro o exhortando a las personas con la palabra de Dios. Dios quería usar a Saúl, lo sabemos, por eso tuvo el llamado. Dios quiere usar a cada uno de nosotros, por eso Dios nos ha llamado. Pero Dios quería usar a Saúl por completo, y para que eso sucediera, él tenía que ser mudado en otro hombre, renovado, cambiado, transformado. No lo podía hacer en la condición como estaba. Solo con una restauración de la persona, no con una sustitución, solo con una transformación. Nuevas ideas, nuevas perspectivas, cambio en su vida, cambios notables.
Dice la palabra en 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En la Reina Valera dice: si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, esto está diciendo, está marcándonos una promesa de parte de Dios. No es para alguien específico, no importa la clase, la condición social, la nacionalidad, la raza, el idioma, no importa. Dios está dando la oportunidad para todos. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Y las cosas viejas, dice, ya pasaron, porque ahora todas son hechas nuevas. Esta versión dice, ha comenzado una vida nueva. Eso es lo que Dios quiere para Saúl, quería para Saúl, y es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que cambia? No una religión, no las personas, no las cosas. Cristo es el que cambia. Y si alguno está en Cristo, entonces ya es nueva criatura. Todo el que está en Cristo tiene la bendición de vivir una vida diferente. Y a veces no nos damos cuenta, a veces seguimos viviendo igual, o conocemos de alguien que sigue viviendo igual y seguimos orando por esa persona. Pero ¿por qué es que no ha cambiado? ¿Por qué? Porque estas personas se han olvidado que la vida pasada, la vida antigua ya quedó atrás, que ahora tienen que vivir una vida diferente, nuevas estrategias. Romanos 12:2 dice que necesitamos nosotros ser transformados en nuestra manera de pensar para que sea transformada nuestra manera de vivir. Nuevos propósitos, nuevas fuerzas. Estamos ungidos por Dios y Él es el que ha planeado esa nueva vida para cada uno de nosotros. Ser una nueva criatura no se recibe con bienes, se recibe por fe. Es un regalo de Dios. Necesitamos creerle. Ese mismo día se cumplió lo que Samuel había dicho. Pues cuando Saúl se dio la vuelta y se apartó de Samuel, Dios cambió su vida. ¿Quién fue? Muchas veces estamos pegados al pastor y no es malo. Pero saben, el pastor no va a hacer que transformemos nuestra manera de vivir. Cuando Samuel, más bien cuando Saúl se apartó de Samuel, Dios comenzó a mostrar los cambios en él. Dios cambió su vida. Necesitamos nosotros apartarnos de personas que también nos han dañado, nos han contaminado, han detenido nuestro llamado. Necesitamos apartarnos de ellos. Samuel ciertamente fue una bendición para Saúl, pero aún así no iba a haber cambios porque Saúl iba a estar dependiendo de Samuel. Cuando se aparta, entonces es transformado, porque nuestra transformación viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Pero no solamente eso, sino que necesitamos nosotros comenzar a vivir esos tiempos de restauración, esos tiempos de renovación. Necesitamos comenzar a vivirlos. No nos podemos quedar como vivíamos antes. Los cambios tienen que ser visibles, tienen que ser evidentes. Tiene que haber un rejuvenecimiento. ¿Y cómo se da eso? Es como cuando Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? Usted sabe la historia del águila. Aunque no me lo pida, se lo voy a decir. Aunque ya se lo sepa, se lo voy a decir. El águila es el ave de mayor longevidad dentro de su especie.
vive 70 años. Pero a la edad de los 40 años, su vida se transforma más complicada. Sus uñas se vuelven apretadas y al mismo tiempo flexibles. Ya no puede sujetar su presa. Se la agarra y las uñas aguadas se le va a la presa con las cuales se alimenta. No puede conseguir alimentos. Su pico, largo y puntiagudo, se comienza a curvar. Le pega al pecho y le es difícil o imposible volver a alimentarse. O se alimenta con mucha dificultad. Sus plumas, esas plumas que la hacen un ave ligera, que pueda surcar los aires y ver su presa y pasar y tomarlas, ya son toscas. Así es que cuando el águila viene, ya la liebre ya se escondió. Se le va. Para que el águila pueda volver a vivir, necesita someterse a un proceso de renovación. ¿Y en qué consiste este proceso? El águila se tiene que subir a las montañas, a lo más alto de las montañas. Se va a una cueva donde no tenga la necesidad de volar. Se pega allí a un paderón de piedra y comienza a golpear su pico. Es doloroso, ¿se imagina? ¿Alguien se ha quebrado una uña? Ay, ahí nanita. Pues el águila comienza a golpear su pico, se desangra. Ya que lo tiene bien lastimado, se le cae. Y tiene que esperar, este proceso lleva 150 días. Ya que le sale el pico, entonces desprende cada una de sus uñas. Se las comienza a quitar. Doloroso también. Y ya que le salen las nuevas uñas, comienza a quitar sus plumas y se queda totalmente pelona. Y tiene que esperar ese proceso. Es tardado. Son 5 meses. 5 meses. Pero cuando ya le salen las nuevas plumas, está lista para volver a emprender el vuelo. Nosotros tenemos 2 alternativas. O quedarnos como estamos, no nos renovamos, seguimos igual, viviendo una vida espiritual a medias. O nos renovamos y tenemos más intimidad con el Espíritu Santo de Dios para ser transformados y ser utilizados en la obra que Él nos ha llamado. No es fácil, no es fácil. Para el águila no fue fácil, para nosotros tampoco es fácil. Pero lo vamos a hacer tomados de la mano del Espíritu Santo de Dios. Filipenses, ¿cómo dice Filipenses? Todo lo podemos, pero no nuestras fuerzas, lo podemos en Cristo, que Él es el que nos fortalece. Necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Solamente así podemos salir adelante. Solamente así. 5 meses tardan para que el águila pueda volver a emprender el vuelo. ¿Cuánto tiempo tardará en que nosotros nos reavivemos en el Espíritu Santo de Dios y cumplamos lo que Dios ha planeado para nosotros? ¿Tendremos dificultades? Por supuesto que las tendremos. Y quizás las tengamos ahora. El apóstol Pablo dijo: no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu va cobrando más y más fuerzas. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Las dificultades hacen entonces que nos quedemos sin fuerza. A mí me bendicen mis 2 hermanitas. Todos los domingos las veo aquí.
todos los domingos, pero para mí es una bendición, de verdad, que ellas tienen una esperanza y a veces no vemos los resultados que queremos y esas esperanzas se nos van esfumando, pero ellas siguen aquí. Pablo dice, sí tenemos dificultades, pero no nos desanimamos. Nosotros sabemos que no vamos a ser eternos aquí. ¿Alguien piensa que va a ser eterno aquí? No, nuestra eternidad no es aquí. Nuestra eternidad es en el reino de Dios. Pero Pablo dice, las dificultades que tenemos son pequeñas. Y a veces siempre encontramos personas que han padecido mucho. Yo creí que fue una de las personas que tuvo una infancia difícil y la tuvimos, mis hermanos y yo. Pero después me encuentro personas que tuvieron una infancia peor que la mía. Pablo está diciendo, las dificultades que tenemos son pequeñas y algunas personas pudieran pensar, bueno, es que este Pablo no padeció lo que yo estoy padeciendo ahora, por eso lo dice. Pero le voy a comentar nada más algunas de las cosas que Pablo padeció. Dice, él padeció azotes, cárceles, naufragio en el mar, peligro de ladrones, peligro de los de su nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, en el trabajo, en muchos desvelos, en hambre y sed, en frío y desnudez, apedreamientos y todas esas, algunas de las cosas que padeció Pablo. Y cuando vemos esto digo, ay Pablito, yo no quisiera estar en tu lugar. Pero él está diciendo, todos estos padecimientos yo los tengo como pequeños y sé que no van a durar para siempre. ¿Cuáles son los padecimientos que usted tiene en este tiempo? Porque la buena noticia es que no van a durar para siempre. No van a durar. Es posible que antes que termine la misericordia de Dios venga sobre nosotros y nos levante. Y entonces la palabra dice que cuando eso sucede, el hombre descansa de sus trabajos, pero sus obras continúan. En ese tiempo, cuando partamos con el Señor, dejaremos todos esos padecimientos. Y es lo que Pablo está diciendo. Pero siempre y cuando nosotros los enfrentemos con Cristo Jesús, Dios nos va a llenar de esa gloria que durará para siempre. Solamente Dios puede hacerlo. Pero necesitamos mostrar cambios verdaderos y profundos en nuestras vidas. Punto número 4, cambio profundo. Usted recuerda a David cuando estaba siendo perseguido por Saúl y tuvo que huir a la ciudad filistea, a la de los enemigos. Él dice, aquí no van a venir por mí. Pero cuando llegó ahí, lo que David había hecho hasta ese punto no era nada que pasara desapercibido. Cuando Saúl y David llegaban a la ciudad, la gente decía, ahí viene Saúl que mató a miles, pero viene David que mató a 10,000. Y esto causaba celos en Saúl. Era conocido lo que David había hecho. Y entonces se fue a la ciudad filistea y ahí había un rey que se llamaba Aquis. Y cuando llegó ahí, pues no pasó desapercibido. Lo llevaron a la presencia del rey. Y David tuvo miedo. Y entonces comenzó a actuar como loco. Babeaba. O sea, se despeinaba, quizás decía incoherencias. Este es David, le dijeron. Este es David. Del que dice en el proverbio que mató a 10,000. ¿Qué les pasa a ustedes? Tengo suficiente locos aquí en la ciudad como para que me traigan a uno más.
una estrategia de parte de Dios. Fue un cambio que David estaba haciendo, un cambio estratégico que venía de parte de Dios. Igual sí, igual no. Pero se hizo pasar por loco. ¿Era un cambio permanente? No. Era un cambio superficial que David estaba mostrando. Dios dice: yo les voy a dar un corazón nuevo y voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les voy a quitar ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Por qué? Porque los cambios que Dios quiere que nosotros mostremos no quiere que sean cambios superficiales, quiere que sean cambios permanentes. Fue lo que Pablo escribió cuando dijo que los creyentes en Cristo son nuevas criaturas, son transformados radicalmente, no superficialmente. Necesitamos mostrar esos cambios. ¿Por qué Dios quiere transformar nuestro corazón? Porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los asesinatos, los adulterios, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Todo eso viene del corazón. Por eso Dios quiere cambiar nuestro corazón. Samuel comienza a predicar el arrepentimiento tanto externo como interno. Samuel le dice al pueblo de Israel: si de todo vuestro corazón se vuelven a Jehová y quitan los dioses ajenos. Lo interno es más importante que lo externo. ¿Sabe? Nadie puede ver el corazón del otro. Nadie. Pero sí pueden ver los cambios. Cuando Samuel le dijo esto al pueblo, nadie podía saber si realmente habían cambiado. Pero ¿saben qué? Comenzaron a tirar los ídolos. Y esto era una evidencia de que el pueblo había recibido con gratitud la palabra y que la estaban poniendo en práctica. Lo externo estaba mostrando un cambio interno. Dios quiere cambiar nuestro corazón. No hay una acusación para nadie específico, es una exhortación para que avivemos el fuego en nuestro corazón y mostremos la gratitud hacia el Dios Todopoderoso. Necesitamos mostrar que verdaderamente hay cambios en nuestra vida. Nadie puede ver el corazón de otro, pero lo interno fue probado por lo externo. Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y este es el tiempo de que nosotros lo hagamos. Este es el tiempo que mostremos que verdaderamente sí hay arrepentimiento, que verdaderamente queremos seguir al Dios soberano y al Dios todopoderoso. Este es el tiempo en que, aún teniendo padecimientos, nosotros vamos a seguir confiando que Dios tiene el control y que nos va a sacar adelante. No importa cuál es la situación que estemos viviendo actualmente, porque nuestra condición futura será mejor que la pasada. Eso es lo que Dios dice y nosotros necesitamos creerlo. Nos ponemos de pie, por favor. Estamos terminando. Necesitamos desde este tiempo buscar tener una relación íntima y personal. A veces creo que porque mis papás están buscando de Dios, esto me alcanza a mí. No, dice la Escritura que al final de cuentas nuestra relación es personal. Tenemos que buscar tener esa relación por amor al Dios Todopoderoso, por la gracia que ha derramado sobre nuestras vidas, porque Dios es bueno. Necesitamos disfrutar de su amor y de su gracia, no de una manera superficial, sino de una manera permanente. Y no hablo que estemos dándonos golpes de pecho todo el tiempo, pero que Él sea nuestra prioridad todos los días, desde que el sol sale hasta que se oculta.
Necesitamos depender de Él en todas las cosas que hacemos. Por muy sencillas que éstas parezcan, necesitamos decirle: Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre. Necesito de tu presencia. Necesito de tu gracia. Necesito ser renovado en mi corazón. Necesito, Señor, que cambies este corazón que muchas veces se ha mostrado insensible a las necesidades de otros. Y, Señor, que pueda ser más empático con los demás, Señor, mi Dios. Tu palabra dice que pueda ver las necesidades de los demás como mías, Dios. Cámbiame, cámbiame. Pídale a Jesús, al Espíritu Santo, que los cambios que Él esté haciendo en nuestras vidas sean cambios reales y no como lo mostró el rey David, aunque tenía un propósito, pero eran cambios superficiales, cambios para engañar al hombre y que no le hicieran nada. Que nuestros cambios delante de ti sean cambios reales, permanentes, duraderos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús necesitamos, mi Dios, mostrar esa vida nueva que tú nos estás dando. Somos más que vencedores en ti, Dios Todopoderoso. Somos más que vencedores en ti, Dios, para mostrar esa nueva vida que tú nos has dado, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Renovado, Señor, renueva nuestro espíritu. Pon un nuevo espíritu y recto dentro de cada uno de nosotros y no tomes en cuenta nuestras equivocaciones, Dios. Corremos al trono de tu gracia y nos postramos delante de ti, Señor. Cámbianos. Que haya un rejuvenecimiento en nuestras vidas y que por muy doloroso y tardado que sea, sabemos que vendrá, Señor, porque queremos vivir eternamente contigo. Queremos vivir contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Escucha nuestro clamor, oh Dios. Tú conoces más que nuestras palabras nuestro corazón. Renuévanos, renuévanos. Queremos ser como ese jarro de barro, Señor, que en manos del alfarero se encontró impurezas y fue hecho de nuevo. Haznos de nuevo, Señor. Haznos de nuevo, Señor. Vasijas útiles, Señor, que guarden, mi Dios, el contenido de tu palabra, pero que salten para vida eterna aquellos hombres y mujeres que tienen sed y hambre de ti, Señor. Que se cumpla el plan y el propósito que tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. 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 Por Jesús, ya no quiero ser igual. Señor, dígale. Pon en mí tu corazón. Un nuevo corazón, Señor, necesitamos. Levante sus manos al Rey. Ya no quiero ser igual. Más de ti. Jesús, pon en mí tu corazón.
Necesitamos más de ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nuestro deseo, Señor, ha subido hasta tu presencia y estás dando nuevo corazón. Estás transformando de manera interna y pronto podremos ver los cambios que tú esperas de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, familia. Terminamos con nuestro servicio de esta mañana. Salude a quien tiene a su lado, bendígalo, abrácelo y sobre todo a las mamás las bendecimos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.